fortalecernos, amén. ¿Por qué? Porque miramos lo que el Señor hizo por nosotros, lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Se humilló, dice, se humilló hasta lo sumo, amén. Se humilló, dice, hasta lo más bajo. Fíjese, hermano, siendo el rey, siendo el creador de todo, siendo el dueño de todo. Pero dice que cuando Él vino a esta tierra, cuando Él vino a este lugar, no se encontró un lugar, dice, para Él. Pero ahora Él, hermanos, Él ahora promete. Él ahora, por lo que ha hecho, amén, Él promete darnos un lugar maravilloso, darnos un lugar precioso, amén. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él dijo, ahora pues, dice, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Aunque para Él no hubo un lugar aquí en la tierra, siendo el rey, siendo el dueño de todo, pero ahora Él, hermano, nos ha prometido un lugar para nosotros. Ahora Él es ese lugar maravilloso. Él es ese pan maravilloso para nosotros. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué maravilloso es esto, amén, que ahora podemos regocijarnos, amén, podemos fortalecernos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Estamos en el Señor. Aunque vengan luchas, amén, aunque vengan situaciones difíciles, pero Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ayudarnos, hermanos, en toda situación de nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Qué maravilloso es esto, amén. Miramos, hermanos, dice la Biblia ahí más adelante, en el versículo 8, dice, había, dice, pastores en la misma región, dice, que velaban, dice, la guardia, las vigilias de la noche sobre el rebaño, dice, y aquí se les presentó, dice, un ángel del Señor, dice, y la gloria del Señor, dice, los rodeó de resplandor y tuvieron, dice, gran temor. Pero el ángel, dice, les dijo, no temáis, porque aquí, dice, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os, dice, ha nacido hoy, dice, en la ciudad de David, dice, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá, dice, de señal, y hallaréis, dice, al niño envuelto, dice, en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice, apareció, dice, con él el ángel, dice, una multitud de las huestes celestiales, dice, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí miramos, hermanos, algo maravilloso también. Aquí miramos algo maravilloso que sucedió en ese evento. En ese evento maravilloso, amén. Dice la Biblia, amén, que había también, dice, unos pastores, dice, alrededor. Y el ángel, dice, les dio esa gran noticia, no temáis, dice, porque aquí os doy buenas nuevas de gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido, dice, hoy en la ciudad de David, dice, un Salvador, que es el Cristo el Señor. Sucedió algo maravilloso ahí, amén. Sucedió algo maravilloso. El ángel llevó esa noticia, dice, estos pastores. Y dice el versículo 13, dice que y repentinamente, dice, apareció un ángel y una multitud de las huestes celestiales, dice, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para todos. Digamos algo maravilloso, hermanos. Aunque quizás ahí en ese lugar, en ese mesón, amén, para muchos no fue de importancia. Para muchos no fue de importancia, pero para Dios sí. Dice la Biblia que Dios, dice, que envió, dice, huestes celestiales, dice, que rodearon ese lugar, dice, donde estaban estos pastores, recibiendo la noticia de lo que había sucedido, recibiendo esa gran noticia maravillosa de lo que había sucedido en esa ciudad de David, en Belén. Dice que sucedió algo maravilloso, que descendieron, dice, huestes celestiales. O sea, Dios envió algo, envió estos huestes celestiales del cielo. ¿Para qué? Dice, para que alabaran, dice,
que alababan, dice, a Dios y decían, o sea, estos huestes espirituales vinieron, dice, y alabaron al Señor, alabaron, amén, al que había nacido. Por eso es que ellos decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad, dice, con los hombres. O sea, Dios hizo este evento maravilloso, amén, para que recibiera esta alabanza, amén, esta honra, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque había nacido, dice, el Salvador, el Cristo. Por eso es que ahora nosotros, amén, ahora nosotros alabamos al Señor, amén, adoramos al Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él es el Salvador, Él es el Rey de Reyes. Le damos honra y gloria, amén. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que Él es el Salvador, Él es el poderoso, Él es el que merece honra, gloria, amén, para siempre. Por eso es que le adoramos, le bendecimos. Dice que se apareció, dice, repentinamente, y se apareció, dice, con él, con el ángel, dice, una multitud de los huestes celestiales que alababan, dice, a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Era la alabanza que le daban. Versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron, dice, cuando los ángeles se fueron, dice, de ellos al cielo, los pastores, dice, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos creyeron, amén. Ellos creyeron en las palabras que el Señor envió por medio de los ángeles. Ellos creyeron, amén, lo que estos ángeles habían hablado, lo que habían dicho. Por ejemplo, a estos pastores dice, pasemos pues, dice, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron, dice, a María y a José y al niño acostados en el pesebre, y al verlo, dice, dieron a conocer lo que había dicho acerca del niño. Fíjese, y al verlo, dice, dieron dice, a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Estos pastores creyeron, amén, a lo que habían escuchado, y vinieron, dice, a ese lugar, y ahí en ese lugar, dice, que hallaron a nuestro Salvador acostado, dice, en ese pesebre. Pero miramos algo maravilloso, amén, algo maravilloso que también podemos aprender y aplicarlo a nuestra vida. Dice que ellos, dice que cuando miraron esto y al verlo, dice, dieron a conocer lo que habían dicho acerca del niño. Ellos no se quedaron, amén, con lo que miraron. Ellos no se quedaron solamente con eso, suficiente con mirarlo. No, dice que ellos, dice que lo dieron a conocer. Lo dieron a conocer, dice. Y todos los que oyeron, dice, se maravillaron de lo que los pastores decían. Todos los que oyeron, dice, se maravillaron, se gozaban. O sea, le pusieron reverencia a todo esto. Yo no sé cuántos se gozan, amén, por lo que usted está escuchando, amén, por lo que usted ha oído, amén, de nuestro Salvador. Yo no sé si usted se goza, pero dice que las gentes que escucharon, dice, estas palabras de estos pastores, porque ellos dicen que fueron y lo empezaron a divulgar, dice, empezaron a hablar de esas cosas, empezaron, dice, a contar lo que habían mirado. Y estas personas, dice, que oían estas cosas, este gran evento, amén, que había sucedido ahí, dicen que se maravillaban de lo que los pastores decían. Yo no sé, amén, si hay gozo, amén. Yo no sé si hay gozo en su vida al escuchar, amén,
al escuchar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si hay gozo en su vida, amén, al saber que este niño vino a nacer en un pesebre. Y no solo se quedó en el pesebre, no solo nació en el pesebre, sino dice la Biblia, que fue a la cruz. Fue a la cruz, y no solo fue a la cruz, dice que murió. Pero lo más maravilloso de todo esto, dice que resucitó. Resucitó. Entonces también, cuando nosotros escuchamos esto, cuando otros escuchan esto decir de nosotros, también estas personas creen, y cuando creen dice que también hay gozo en sus vidas. Hay gozo. Eso es lo que a nosotros nos ha mantenido, hermanos. Eso es lo que a nosotros nos mantiene, amén, porque sabemos de lo que nuestro Dios hizo, de lo que sucedió a nuestro Dios, amén. Fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso, y todo lo hizo por nosotros. Todo lo hizo por nosotros. Pero María, dice, guardaba todas estas cosas. Dice, meditándola, dice, en su corazón. Y volvieron los pastores, dice, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hay momento, amén. Es momento de gratitud, hermanos. Es momento de gozo, amén. Por lo que nosotros hemos creído, por lo que nosotros sabemos, amén, de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Es momento de gozo. Estos hombres, dice, estos pastores, dice estos pastores, y volvieron, dice, estos pastores regresaron quizás a sus oficios, donde ellos trabajaban, donde ellos cuidaban, pero no regresaron tristes, no regresaron quizás como estaban antes, sino dice que regresaron glorificando a Dios por lo que habían visto, por lo que habían mirado, por lo que habían observado, por lo maravilloso que habían ellos podido mirar, que había nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Y esto, hermanos, es algo maravilloso para nosotros. Yo no sé cuántos todavía sienten la presencia de Dios, pero el Señor está aquí, hermanos. El Señor quiere fortalecer nuestras vidas. El Señor quiere fortalecer nuestras vidas. Yo no sé cómo venimos, cómo vino usted, amén. Quizás usted vino triste, quizás vino pensando en algo que quizás no lo estaba motivando a seguir adelante. Pero el Señor, amigos, nos quiere motivar, nos quiere fortalecer por medio de su palabra, y nos está diciendo, quiere que nosotros también haya este gozo como hubo en estos pastores, cuando pudieron observar este gran evento, esto que fue algo maravilloso. Y el Señor quiere que nosotros sigamos glorificando al Señor, que sigamos alabando al Señor, que sigamos siempre con ese mismo anhelo, con ese mismo gozo, con esa misma expectativa, amén. Con ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él dice, aún siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino dice que se humilló. Se humilló, dice. Pero en todo lo que Él hizo, dice que Dios lo recompensó. Por eso es que más adelante Pablo dice que Dios lo recompensó y se fue llevado, dice, a los cielos. Aleluya. Entonces el Señor, hermano, quiere bendecirnos, quiere fortalecer nuestra vida, quiere que sigamos alabando al Señor, quiere que sigamos caminando en ese camino maravilloso, amén, en ese camino maravilloso que el Señor nos ha dejado, en ese camino, amén, que nos lleva a la vida eterna. En ese camino, amén, que nos lleva a un lugar donde dice la Biblia que no habrá más llanto, dice no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Pero tenemos que seguir con ese mismo gozo, como estos pastores, como lo que hubo en estos pastores cuando miraron todo esto. Aleluya. Ahora nosotros quizás no hemos mirado, no miramos todo esto, pero el Señor nos ha dejado su palabra, amén, y ahí podemos darnos cuenta. Ahí podemos mirar, amén, todo lo que el Señor pasó, todo lo que sucedió, todo lo que Él hizo por nosotros. Y por eso es que es motivo para seguir adelante con ese mismo gozo, con ese mismo anhelo de seguir en el camino del Señor. Si tú veniste quizás desanimado, hermanos, quizás pensando, quizás va a ser mi último servicio, quizás el otro año ya no voy a poder,
Pero el Señor está aquí. El Señor te quiere fortalecer. El Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere bendecir. Amén. El Señor quiere que regreses. Que regreses a tu casa. Que regresemos a nuestra casa. Glorificando a Dios. Glorificando a Dios por lo que Él es. Por lo que Él hizo. Yo no sé cuánto estamos dispuestos a decir al Señor: Señor, yo quiero seguir con ese mismo gozo, con ese mismo sentir, con ese mismo sentir que tú has puesto en mí, con ese mismo sentir que tú has depositado en mí, porque no he sido yo, sino has sido tú depositando ese sentir en mí, por tu buena voluntad, Señor. Yo no sé si usted cree a mí que el Señor puede hacerlo. Yo sí creo que el Señor puede hacerlo, puede fortalecernos. La palabra del Señor dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el poder para ayudarnos, hermanos. Él es el que tiene el poder para ayudarnos en las situaciones que estemos pasando. Yo no sé si aquí quizás habrá alguien que todavía no conoce al Señor. Quizás habrá alguien que todavía quizás se haya alejado del Señor. Pero el Señor sigue recibiendo. El Señor sigue recibiendo todavía. El Señor todavía sigue esperando. Todavía sigue esperando. Que si alguien quizás no ha podido aceptarlo como su Salvador, Él lo está esperando. Todavía sigue esperando. Si hay alguien que se ha alejado, el Señor de igual manera lo sigue esperando. Solamente tiene que venir a Él. Creer que Él es el único, Él es el medio de salvación. Él es el único. Dice Pablo ahí en Hechos 4:12, amén. Hechos 4:12 dice la Biblia, amén, porque 4:12, y en ningún otro dice hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres, el que podamos, dice, ser salvos. Él es el único medio, amén. Él es el único medio de salvación. No hay otro. No hay otro medio. No hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, dice, ser salvos. Si tú te has alejado, si tú te sientes que quizás ya no hay tiempo, ya no hay oportunidad, déjame decirte que sí hay oportunidad. El Señor todavía tiene espacio, tiene lugar. Él sigue recibiendo. Él no es como ese mesón, amén, que dice que no había más nada. En el Señor todavía hay lugar, hermanos. Hay lugar para todo aquel que todavía no ha venido a Él. Pero si no hubiera, hermanos, yo creo que todos necesitamos del Señor. Yo creo que todos necesitamos de esa fortaleza. Yo creo que todos queremos seguir adelante. Queremos seguir gozosos en el camino del Señor. El Señor está aquí. Yo quiero dejarlo con esas palabras, amén, con esa meditación, amén, de la palabra del Señor. Y que podamos seguir adelante, hermanos. Sigamos adelante. El Señor tiene promesas maravillosas para nosotros, pero necesitamos seguir adelante. ¿Sí? Yo voy a dejar este tiempo, ven, con nuestro pastor, a ver si él va a hacer una oración, amén. Yo no sé si hubiera alguien, amén, pero si no, vamos a estar orando, amén, y voy a dejar a nuestro pastor que nos dirija, amén, con una oración por su palabra. Que el Señor le bendiga, hermanos. Fue un gusto, un placer, amén, poder estar con ustedes. Y espero que el Señor que haya podido recibir una palabra, amén, y ser fortalecido con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Dios mío, gracias porque tú nos hablas día con día. Te doy gracias, Señor. Te rogamos, Dios mío, que aumentes nuestra fe, nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor, a seguir adelante. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que es con cada uno de nosotros. Dios mío, tú nos hablas día con día. Y gracias te damos, Señor, porque eso es una bendición y un privilegio, Dios mío, que tú nos hables, Dios mío. Gracias por nuestro hermano William, Dios mío,
Ruego, Dios, que sea usted, Dios mío, siempre usándolo y llevándolo conmigo. ¿Quién vive? Amén. Vive, amén. Para siempre, amén. Aleluya. Gozado, hermano, de una manera especial, amén. Esto no es un lugar de momentito, amén. Hemos gozado de una manera tan grande, amén. Porque el Señor está aquí con nosotros, amén. Aleluya. Y es una bendición, hermano, poder servir al Señor, amén. Es un gozo, amén, que el Señor ha puesto en nosotros, amén, de poder servirle, amén. Aleluya. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad, hermanos, que el Señor me da de poder estar aquí en su casa, amén. Reunidos juntos con el pueblo, amén, del Señor, amén. Y hermanos, pues es una bendición, hermanos, poder estar aquí. Me he gozado, amén, con lo que he alcanzado, amén, porque llegué, ya había empezado la escuela dominical, pero me he gozado con los cantos, amén, y he podido también sentir la presencia del Señor, amén, porque es el propósito, amén, de que seamos bendecidos, amén, con la presencia del Señor, y lo hemos aprovechado, amén, lo he aprovechado, Dios, amén. Aleluya, hermanos, y con la gracia del Señor, amén, como dijo nuestro pastor, con la misericordia del Señor, amén, estoy sirviéndole al Señor como obrero, primeramente del Señor, amén, y luego del concilio, amén, al que pertenecemos. Y en esta ocasión no me acompaña mi familia, porque hay un evento en la iglesia y nos pusimos de acuerdo y llegamos de acuerdo que ellos pudieran estar allá. Y así lo hicimos y entonces por esa ocasión no me pudieron acompañar. Pero yo creo que ya todos me conocen, pero para los que no me conocen, yo vengo de la iglesia Rey de Gloria, de allá de Austin. Y allá con los pastores, mi pastor es Pablo de Paz y Adelita de Paz, amén. Allá es donde con la gracia del Señor estoy sirviendo al Señor, hermanos. Y allá es donde yo vengo. Pero originario de Guatemala, soy de Guatemala, amén. Y a eso le doy gracias al Señor, amén, porque pues el Señor me permite estar en este lugar también. Aleluya. Y vamos hermanos, pues gracias por la oportunidad que me dan, amén, de poder compartir la palabra del Señor. Y vamos a estar compartiendo un momento la palabra del Señor en el libro de Lucas. No sé si hay tiempo para recoger urgente, pastor. Ok. Entonces vamos a estar en el libro de Lucas, hermanos. En el libro de Lucas, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 7. Aleluya. ¿Sí está ahí, hermanos? Si gusta ponerse de pie, amén, por reverencia a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
versículos 6 y 7 dice: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aleluya. Hasta ahí nada más. Sí. Nuestro pastor nos puede dirigir con oración. Amén. Gracias, Padre bueno. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias, gracias, Señor. Sí, Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, Señor. Aleluya. Sí, Señor, amado. Oh, sí, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Señor. Te bendecimos. Aleluya. Sí, Padre Señor. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Padre Señor. Sí, Señor. Y ahora la va a compartir a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Aleluya. Sí, Señor. Tú nos amas y nos seguirás amando, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar, amén. Aleluya. Le he puesto como tema, amén, a esta prédica, amén. Este mensaje que el Señor me dio, amén. Le he puesto como tema: Él recibe a todos. Amén. Él recibe a todos. ¿Cuántos creen, amén, que Él nos recibió y sigue recibiendo todavía, amén? Gloria a Dios. Él nos ha recibido, amén, nos ha aceptado y todavía sigue aceptando, amén, aquel que todavía no ha llegado a Él. Yo lo creo, amén. Yo creo que todos creemos eso, amén, que Él todavía sigue recibiendo, amén. Ese es el tema que le puse, amén. Él recibe a todos. Y dice la Biblia, hermanos, quiero estar mirando, amén, en el versículo 6 y 7. En el versículo 6 y 7 dice la Biblia, amén, y aconteció, dice, que estando ellos ahí, se cumplieron, dice, los días de su alumbramiento. De su alumbramiento, o sea, de que dice que María y José subieron a ese lugar, y en ese lugar dice que o sea, se llegó el día que el alumbramiento era el que se llevó a cabo de que iban a hacer lo que ella tenía en su vientre. Entonces dice que ahí nació, ahí se llevó a cabo el nacimiento. Y dice el versículo 7: y dio a luz, dice, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Y estuve mirando, amén, hermanos, estuve buscando un poquito de ciertas palabras. Dice que subieron, amén, a ese lugar de Belén. A ese lugar de Belén. En el versículo 4 dice: y José subió, dice, de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, y a la ciudad de David, que se llama, dice, Belén, por cuanto, dice, era de la casa y familia de David. O sea, ellos subieron ahí a empadronarse. Pero dice que Belén, ese lugar de Belén, dice que significa casa de pan. Casa de pan significa Belén. Y miramos que lo que más el Señor me hablaba, amén, y me hacía sentir, es que dice que ahí nació este niño, el niño, yo pensaba, y nació este niño hermoso, amén.
este niño esperado por muchos, pero por muchos también no, porque muchos no habían creído, ven, a las profecías. Muchos no habían creído, pero muchos sí habían creído. Entonces, yo miraba, hermanos, y el Señor me hacía sentir muchas cosas, amén, y me hacía reflexionar en mi vida cómo es que este niño, el Salvador del mundo, el que todavía sigue recibiendo, el que nos ha recibido a nosotros, dice la Biblia que vino a nacer, vino a nacer en un lugar, dice, donde no había lugar para él, no había lugar, dice, para ellos. No había lugar para ellos. Dice que ese lugar, dice, del mesón, dice que era un lugar donde los viajeros podían pasar a tomar un descanso. Podían pasar a tomar un descanso, y en ese tiempo muchos viajeros dicen que viajaban, no solo ellos, sino viajaban con animales. Viajaban con animales, pero cuando necesitaban descansar, buscaban un lugar así, que es un lugar, o sea, un mesón, porque ahí ellos podían dormir, pasar la noche, y también podían tener sus animales, darles de comer a sus animales. Por eso es que Belén dice que se llama lugar de pan, porque también había ahí alimento para los animales. Pero entonces dice que eso significa el mesón, un lugar de descanso, un lugar donde la gente podía reposar, los viajeros. Y ahí dice que llegó José y María a ese lugar. Ahí llegó José y María a ese lugar del mesón. Pero el Señor me hacía reflexionar de estas palabras, hermanos, de estas cosas que sucedieron en ese lugar. Y sinceramente, meditando en todo esto, nos damos cuenta, ¿ven? Por todo lo que sabemos, por todo lo que hemos sabido de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios es para nosotros. Nos damos cuenta, ven, que nuestro Salvador, este niño que es el Salvador, amén, del mundo, dice que vino a ese lugar, nació en ese lugar. Nació en ese lugar, dice, pero no se halló, dice, un lugar para ellos en el mesón. Había mucha gente que estaba ahí, hermanos, había mucha gente que ya estaba acomodada, que ya estaba habitada ahí en ese lugar. Había hombres, quizás había mujeres también. Pero ellos no sabían quiénes eran ellos. Si ellos hubieran sabido, hubieran dicho, Él es el Salvador del mundo. Él es el que estamos esperando. Yo meditaba y yo decía, le hubieran dado el lugar. Le hubieran dicho, María, toma el lugar. Toma este lugar para que aquí puedas tener tu alumbramiento y pueda nacer el Señor, pueda nacer el Salvador que esperamos. Pero dice que no pudieron discernir ese momento. No pudieron discernir eso que estaba sucediendo en ese lugar. Por eso es que dice la Biblia de que no se halló, dice, lugar para ellos en el mesón. Fíjense qué tristes, hermanos. Sinceramente, cuando yo meditaba todo esto, salen nuestras lágrimas, hermanos. ¿Por qué? Porque no es en estos tiempos todavía, sino siempre ha sido así. Siempre ha sido así que hay muchos que a lo mejor no saben, pero hay muchos que ya saben quién es el Señor, pero aún así han tomado la decisión de decirle, no, aquí no hay lugar para ti. No puedo darte un lugar para ti. Y esto fue lo que sucedió, dice, aquí en este lugar. Entonces miramos, hermano, que en ese lugar nació el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero se estaba cumpliendo, ven, algo que estaba ya dicho, que estaba ya profetizado, que así iba a ser. Se estaba cumpliendo, ven, la palabra del Señor, de que Él iba a nacer en un lugar así.
Iba a nacer en ese lugar, amén, donde no se halló lugar, dice. Dice la Biblia que el Señor dice que como no había lugar, dice que fue puesto en un pesebre. Yo no sé cuántos conocen qué es un pesebre, pero yo estuve buscando, dice que un pesebre, dice que es un comedero para animales. Es un lugar donde dice que se le pone la comida a los animales y ahí van los animales a comer. Entonces miramos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo ahí fue, dice, depositado, ahí fue acostado, dice, cuando Él nació. Ahí vino, dice, ahí fue su lugar de descanso como humano. Ahí fue su camita que lo ocupó. Pero ahora yo meditando en todo esto, por eso es que la Biblia dice, por eso es que el apóstol Pablo dice, ahí le dice a los filipenses y nos dice a nosotros también. Él dice que haya pues, dice, en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice que aún dice él siendo Dios, dice, no escatimó ser igual, ser como Dios, sino dice que se humilló. Miramos una humildad, una humillación de humildad, una humillación que el Señor hizo, amén, para darnos un ejemplo a nosotros. Como nosotros debemos también de ser, necesitamos también ser humildes en ciertas áreas. Humildes en todas las áreas, yo creo que no es cierta, sino en todas. Tiene que ser con humildad. Que gracias a Dios lo que tenemos tiene que ser con humildad. Pero el Señor dice, el Salvador del mundo, dice, como dice la Biblia, ven que el que hizo, el hacedor de todas las cosas, fíjense, hermanos, dice Hebreos 1:3, el que sustenta, dice, todas las cosas, el que hizo todas las cosas, el dueño de todas las cosas, vino, dice, a estar en ese lugar humilde, en ese lugar donde no había lugar para Él, donde no hubo lugar para Él. Pero yo meditaba en todo eso, amén, y yo decía, gracias Señor, porque tú viniste a ese lugar de Belén, tú fuiste a ese lugar de Belén, a ese mesón, a ese lugar que significa casa de pan. Pero ahí dice que vino a nacer, ahí vino el que ahora nosotros sabemos que es el pan de vida. Ahí vino a nacer el pan de vida, nuestro Salvador Jesucristo. Dice la Biblia ahí en Juan 6:37. Juan 6:37. Dice la Biblia, Juan 6:37, del 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, dice, que aunque me habéis visto, dice, no creéis. Todo lo que el Padre, dice, me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, dice, no le echo fuera. Porque he descendido, dice, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces miramos, hermano, que Jesús vino a nacer ahí. Jesús es ese pan de vida. Jesús es ese. Jesús viene a ese lugar que significaba pan de vida, y en ese lugar vino a nacer el que es ahora el pan de vida para nosotros. Espiritualmente hablando, Él es ese pan de vida. Por eso es que dice que el que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, dice, nunca tendrá sed jamás. Aleluya. Entonces miramos de que ese niño precioso, ese niño maravilloso,
el Salvador del mundo, ahora Él es ese pan verdadero. Ese pan que nosotros hemos tomado, amén, hemos comido, amén. Y hablando espiritualmente, yo creo que hemos sentido esa llenura de parte de Él. ¿Por qué? Porque Él nos sigue sustentando, y hasta este día estamos en su camino. ¿Por qué? Porque no hay nada más que nos sacie, no hay nada más que nos llene que ese pan maravilloso que es nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces miramos, hermanos, que en ese lugar, amén, en ese lugar dice la Biblia que no se encontró lugar para Él, amén. En ese lugar dice que no hubo un lugar para Él. No hubo un lugar para nuestro Señor Jesucristo. En ese lugar del mesón no hubo un lugar. Pero ahora sabemos, ahora creemos que aunque para Él dice que no hubo lugar, pero ahora Él es ahora ese mesón. Él es ahora ese lugar que recibe a todos. Él es ahora ese lugar que no desprecia a nadie. Ahora Él es ese lugar. Él es ese lugar que todos pueden llegar a Él sin costo alguno. Dice que en ese lugar del mesón dice que había un costo. Había un costo, o sea, todos tenían que pagar por pasar la noche ahí. Todos tenían que pagar, aunque era un lugar sencillo, un lugar humilde, pero tenía un costo. Tenía un costo, por eso muchos de bajos recursos iban a ese lugar. Como es ahora, ¿verdad? Hay muchos lugares caros y muchos lugares también cómodos. Y entonces, ese lugar, aunque era humilde, era sencillo, pero tenía un costo. Por eso es que dice que fueron ahí los padres del Señor, fueron ahí María y José, porque ellos eran de bajos recursos y fueron a ese lugar. Pero en ese lugar no hubo lugar para ellos. Pero ahora el que no encontró lugar para él sí tiene un lugar, él sí tiene espacio para todos. Él tuvo ese tiempo, él tuvo ese privilegio de darnos un espacio, de recibirnos. ¿Por qué? Porque Él no rechaza a nadie, hermanos. Él no rechaza a nadie, aunque Él no tuvo lugar, aunque Él no lo pudieron conocer, no lo pudieron reconocer. Pero ahora Él dice la palabra del Señor que Él tuvo amor con todo el mundo, dice. O sea, Dios dice que fue tan grande su amor, dice que envió a nuestro amado Salvador Jesucristo, para que todo aquel, dice, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahora nuestro Señor, hermanos, Él sí recibe a todos. Él nos ha recibido. Él nos ha recibido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andábamos extraviados, andábamos sin esperanza, el que no tuvo lugar en el mesón, Él sí tuvo un lugar para nosotros. Él sí pudo fijarse en nosotros. Él sí pudo poner sus ojos en nosotros. Él sí tuvo misericordia de nosotros. Y eso es lo más maravilloso, hermanos. Eso es lo más precioso. Eso es lo más maravilloso, amén, que cuando a veces el ser humano, cuando a veces el hombre no se fija en otra persona, en otro hombre, en la necesidad del hombre, en la necesidad espiritual del hombre, en la necesidad del ser humano que necesita un medio de salvación. A veces el hombre no se fija en eso. Pero el que sí se fija en eso, el que sí ha depositado sus ojos en eso, es nuestro Dios. Él sí ha puesto sus ojos en eso. Por eso es que dice que envió a su único Hijo a morir en la cruz por todos nosotros. Entonces miramos, hermanos, que para el que no tuvo un lugar en ese mesón,
Él sí sigue esperando. Él sí tiene un lugar para nosotros. Él tiene ese tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando a veces estamos pasando por situaciones difíciles, cuando a veces pasamos por situaciones que no son agradables quizás a nuestros ojos, pero Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ayuda, Él nos fortalece, como lo hemos estado escuchando en este día, amén. El Señor nos ayuda, amén. El Señor sabe de qué necesitamos y Él sí tiene cuidado para nosotros. Él sí puede recibirnos, no importa la necesidad que pasamos. Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando yo leía esto, sinceramente, el Señor me hacía sentir y alababa al Señor por eso, amén. Porque yo decía, Señor, aunque tú viniste como ejemplo, para darnos un gran ejemplo por tu humildad, por tu humildad, Señor, pero no hubo un lugar para ti. Pero tú siempre tienes tiempo para nosotros, tú siempre tienes un lugar para nosotros. Cuando nosotros quizás miramos que no hay solución para nuestros problemas, nosotros vamos a ti y tú nos ayudas, Señor. Cuando el hombre, si Dios piensa que ya no hay esperanza para él, cuando el hombre que todavía no le ha aceptado, me dice, yo ya no tengo solución. Es mucho lo que tengo en mi vida. Es mucho lo que hay en mi vida. Nadie quizás puede perdonarme. Pero ¿cuánto sabemos de que el Señor sí puede perdonar? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, ¿qué cosas no teníamos? ¿Qué cosas no había en nuestra vida? ¿Qué cosas malas no hacíamos? Pero nosotros somos testigos, somos ese testimonio vivo, ven, que Dios nos perdonó, amén. Dios nos ha perdonado. Dios Dios tuvo en nosotros, amén, ese cuidado y nos ha perdonado. Entonces miramos, hermano, que para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible, amén. El Señor siempre recibe a todos. El Señor siempre está dispuesto a recibir a todos, no importa. No importa la situación, no importa lo que estemos pasando. Como cristianos a veces pasamos por situaciones difíciles. Aunque ya creemos en el Señor, le servimos al Señor. Pero el Señor dijo una palabra, amén. Y es muy cierta. El Señor dijo ahí en el capítulo 16 de Juan, el Señor ahí dijo unas cosas, y es una gran verdad, y Él dijo, en el mundo, dice, ustedes van a tener aflicciones, pero hay algo que Él dijo, lo único, dijo, confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Entonces, como cristianos a veces vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por situaciones adversas, por situaciones no agradables. Pero hay algo, amén, maravilloso que debemos siempre saber y siempre tener en nuestra mente, es que Él, aunque Él no tuvo lugar en el mesón, Él sí está dispuesto a recibirnos. No importa lo que estemos pasando, solamente tenemos que venir a Él. Solamente tenemos que ir a Él, no importando con las situaciones que pasemos, hermanos. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones como cristianos, como hijos de Dios, como servidores del Señor. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor venció, amén, todas las cosas que quizás nos estorban, quizás nos afectan, pero Él tiene el poder para ayudarnos y poder salir adelante. ¿Por qué? Porque Él la venció, dice, Él venció todo. Entonces, si Él la venció, Él nos ayuda también a pasar por esa situación. Hay otro versículo que dice ahí en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice,
Dice la Biblia, amén. Dice la Biblia, Mateo 11, 28, dice: venid a mí, dice, todos los que están, dice, trabajados y cargados, yo os haré, dice, descansar. A veces pasamos por situaciones difíciles. A veces viene la ansiedad a nuestra vida, viene la ansiedad. Pero el Señor también ha dicho, que traigamos a Él, dice, toda vuestra ansiedad. Dice que traigamos toda, dice, nuestra ansiedad a Él, porque Él dice que tiene cuidado de nosotros. Entonces aquí también el Señor diciendo, aquí en Mateo 11, 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Qué promesa, amén, qué palabra tan maravillosa, amén, de nuestro Señor. Yo meditaba en todo esto, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aunque para ti no hubo un lugar en ese mesón, aunque para ti no hubo un lugar agradable, pero tú eres para mí ese lugar agradable, ese lugar maravilloso, donde yo puedo ir, no importa con qué cargas, con qué situaciones. Tú has prometido darme ese alivio a mi necesidad que estén pasando. De igual manera, amén, para el que todavía no le conoce, para el que todavía no ha entregado su vida al Señor, el Señor está dispuesto a recibirlo. Él todavía recibe a todos, recibe. No importando, amén, cómo esté, no importando lo que Él ha hecho, no importando lo que hizo, solamente tiene que venir. Como dice aquí, venid a mí, dice, todos los que están trabajados y encargados, y yo os haré descansar. El Señor promete, amén, dar ese descanso espiritual, amén, de las cargas, del pecado, amén, de las cargas del pecado, de las cargas que quizás el hombre, quizás la mujer, amén, que todavía no ha entregado su vida al Señor y todavía está con esas cargas, pensando: ¿qué voy a hacer si me muero mañana? ¿Qué voy a hacer si mañana ya no estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy a amanecer? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Pero hay una buena noticia en el Señor, amén. El Señor sigue llamando, el Señor sigue recibiendo, el Señor sigue diciendo: venid a mí todos los que están encargados y trabajados, y yo os haré descansar. No importando, amén, no importando lo que el hombre y la mujer hagan, amén, el joven esté haciendo, no importando lo que ellos hayan hecho, solamente tienen que reconocer que necesitan un medio, un salvador, alguien que pueda perdonar sus pecados y venir a Él como estén, y Él los hará descansar. Él les dará ese perdón de descanso, amén, para que puedan continuar en el Señor, pero ya viendo la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque ya en el Señor, amén, podemos descansar, amén, de lo que nos agobiaba, amén, cuando no teníamos al Señor. Porque antes, amén, la Biblia dice, amén, que sin Dios, dice, que el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, el joven sin Dios, dice que está, dice, presto, está para pasar, dice, una eternidad no muy agradable. Porque Pablo dice, ven, que la paga, dice, del pecado es la muerte. La paga del pecado, dice, es la muerte eterna. Pero la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el Señor sigue todavía, amén, sigue recibiendo, sigue esperando, amén, que el que no le conoce pueda venir a Él, porque Él quiere ayudarle, Él quiere perdonarle, Él quiere darle vida eterna.
¿Por qué? Porque Él es ahora ese pan de vida. Ese pan que ahora dice que el que come, dice, de ese pan nunca más, dice, tendrá hambre. Y nunca más, dice, tendrá sed, jamás. Porque Él es el que ahora nos llena, amén, nos sustenta, nos fortalece. Nos sustenta y nos fortalece, amén, aleluya. Por eso es que le damos gracias al Señor, amén, por todo lo que ha hecho, hermanos. Por todo lo que Él es para nosotros, amén. Por lo que Él hizo por nosotros. Por lo que Él vino a hacer por nosotros, hermanos. Es un momento, amén, de darle gracias. Es un momento de agradecer.